presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas y maravillosa tarde para toda la maravillosa teleaudiencia que está hoy ubicándonos. Como siempre, aquí estamos, gloria al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, en compañía de mi amado pastor José Francisco Sánchez, el cual le saludamos a todos ustedes, un abrazo cordial de parte del Señor para cada uno de ustedes. Pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor, que la paz del Cristo esté contigo y con cada uno de estos maravillosos públicos, este maravilloso televidente que esperan cada día, ¿verdad?, esta hermosa reunión donde venimos a compartir con ustedes los consejos del Eterno, Dios Creador. Bendito es el nombre de Dios. Así que nos alegramos, damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha dado el privilegio de estar un día más, ¿verdad?, en esta tierra todavía, peregrinando, como nosotros somos peregrinos aquí en la tierra, y le damos las gracias a Dios porque nos ha permitido, nos ha dado la victoria. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia que Dios nos ha dado un día más y un día menos, pastor, y me gozo porque a veces me preguntan generalmente los nuevos, ¿cómo así, pastor? Digo, sí, porque nos ha dado un día más de victoria y un día menos de batalla. Así que vamos a orar, pastor, ¿verdad?, para que poner esta hora en la mano del Señor y para que Dios tome dominio y control y sea Él tocando los corazones, ¿verdad?, de aquellos que estén conectados en este momento y los que se vayan a conectar más adelante. Amén, gloria Adelante, al Señor. pastor. Vamos a orar al Padre, como siempre, entregando este maravilloso programa, esta hora de bendición, una hora espiritual. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor eterno Dios, te damos las gracias. Gracias porque usted hace posible que estemos una vez más en el aire, saliendo, Señor, a esta maravillosa teleaudiencia, este público vasto, Señor, que siempre está atento y activo a esta programación. Bendícelo mientras que predicamos esta palabra, sé sanando, lleva paz, lleva vida, lleva, Señor eterno Dios, sanidad interior a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Pastor, hoy la participación de la lectura bíblica que vamos a tener, gloria al Señor, para que el público se active. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Amén. Apocalipsis, capítulo 2. Allí vamos a tener la porción de la palabra leída. Amén. Sí, vamos a tratar hoy un tema, pastor, que vamos a llamarle la iglesia que el Señor quiere. En esta maravillosa lectura del capítulo de Apocalipsis, el Señor advirtiendo, ¿verdad?, advirtiendo a nosotros, lo que decidimos buscarle y decidimos seguirle,
nos advierte aquí hay 7 cartas, 7 iglesias, ¿verdad? Y ahí el Señor pues hace reseña en un comportamiento, una actitud, ¿verdad? De cada iglesia, ¿verdad? Corrigiendo los defectos, las cosas negativas que como iglesia estaban aconteciendo en cada una de ellas. El Señor habla en su palabra, en Isaías 58 específicamente, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. A raíz de todos los tiempos, desde el principio de la creación y todo el seguimiento de la historia, ¿verdad?, del cristianismo, el hombre ha venido y ha querido buscar a Dios, pero hay algo, pastor, y es que el hombre por naturaleza, ¿verdad?, tenemos una actitud de querer pensar igual a Dios. Y el resultado está ahí vemos que precisamente hoy por hoy tenemos un sinnúmero de denominaciones cristianas, ¿verdad?, que en su momento pues alguien un día interpretó de una forma a su pensamiento la palabra, y bueno, y entendió que era de la manera que él interpretó, y así sucesivamente. Nosotros debemos de aferrarnos a la Biblia, pero también la Biblia tiene su propia interpretación desde el principio. Bueno. Y sin más preámbulo, vamos a dar lectura, ¿verdad, pastor? Déjame leer entonces. Amén. Yo voy a leer y usted le entra ahí con lo que es la introducción. En el nombre de Jesucristo leemos esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. La letra dice: escribe al ángel de la iglesia, recuerde, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de gloria, Señor, gracias por esta maravillosa palabra, Dios mío. No te pedimos que la bendiga, porque son benditas desde el principio, Señor, en que tú la plasmaste, Dios del cielo. Padre, ayúdanos, oh Dios de la gloria, a nosotros poder desglosar, Señor, tu palabra, Dios mío, para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos y amigos que están conectados, ¿verdad? Aquí decía al principio que el Señor, ¿verdad?, envía 7 cartas a 7 iglesias, y en ella manifiesta la tipología de cada una de ellas, y por ende podemos ver que el Señor pues está corrigiendo comportamientos. Cuando el Señor hace esta advertencia, se la hace específicamente a la iglesia de Éfeso. En este preciso momento él está hablando con la iglesia de Éfeso, donde, ¿verdad?, le está haciendo la advertencia, gloria a Dios, y él primero narra y describe que él, ¿verdad?, su presencia, él manifiesta su poderío, su omnipotencia, ¿verdad? Y dice que escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Gloria a Dios. Fíjense que el Señor primero resalta, ¿verdad?, todas las actitudes positivas de la iglesia de Éfeso, de esta iglesia, y la resalta y le da a entender, ¿verdad?, que Él las reconoce. El Señor reconoce estas obras y dice que ¿verdad?, al final le dice: pero tengo esta poca cosa contra ti, así que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es maravilloso, porque yo recuerdo, pastor, todos los hijos de Dios pasamos, ¿verdad?, por este primer amor. Muchos lo mantenemos más o menos, otros se olvidan. Y este es el caso de la iglesia de Éfeso, que había olvidado su primer amor, Gloria, ¿verdad? Y aparentemente pues ya no se preocupaba por las almas, no se preocupaba por, ¿verdad?, por rescatar a los que estaban como ellos estaban anteriormente. Y el Señor le manda que se arrepientan. Es un llamado que el Señor nos hace hoy a nosotros, ¿verdad?, los que estamos aquí, que ya no es Éfeso, la iglesia de Éfeso, sino cada uno de nosotros, los que componemos la iglesia, las personas. Y el Señor nos está mandando que volvamos al primer amor, pastor, que debemos de volvernos, ¿verdad?, al primer amor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubiera arrepentido, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaítas. Gloria a Dios. Dice que las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, amados hermanos y amigos, el Señor, ¿verdad?, fíjense que se lo habla claro, dice: quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. O sea, que no solamente el que está salvo, el que asiste, ¿verdad, pastor?, el que va a la iglesia, y el que rellenando los requisitos, vamos a decir, secular, ¿verdad? No, yo me arrepentí, yo voy a la iglesia y yo voy a todos los cultos, y todo lo que el pastor anuncia, yo participo. Déjame decirte, hermano, que hay que hacer la obra del Señor, hay que volverse al primer amor, ¿verdad? Porque el Señor está dándole este consejo a la iglesia. Fíjese que le dice claro que esto no es para que el que comienza, pastor Daniel, sino para el que termina. Porque fíjese que dice el que venciera, o sea, el que llegue hasta el final, el que logre llegar, aleluya, que el que culmine, dice que le dará a comer, le daré el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Jesús. Bien, algo maravilloso, pastor, y es que en realidad el Señor quiere que la iglesia se mantenga a la expectativa, siempre que la iglesia se mantenga en la revelación, en la conexión espiritual, porque podemos ver este mensaje que el Señor prepara al apóstol Juan aquí en el Apocalipsis, libro de Revelaciones, donde el Señor trae este material tan maravilloso para la congregación. Le da la revelación a Juan de Jesucristo. Juan había conocido a Cristo, había caminado con Él. Incluso Juan se conoce como el discípulo amado, que era el que se recostaba al hombro del Señor y siempre estaba cerquitita del Señor ahí. Y un discípulo, entre los discípulos, el más joven. Y la palabra de Dios establece que ya en el tiempo que Juan tiene esta revelación, un hombre ya anciano, dice que había sido desterrado a la isla de Pasmo, y allí estaba. Y el hombre había pasado por una caldera de aceite caliente, pastor, sí, donde este hombre había tenido experiencia muy fuerte en su vida, había vivido procesos crueles, pero siempre la mano de Dios estaba ahí. El hombre lo tiraron a freír en una caldera y nada le pasó, gloria a Dios, salió de allí prácticamente ileso, donde el ángel de la muerte
no se pudo enseñorear de él, ni por todo lo que le hicieron, sino que el Señor había conservado la vida de este hombre. Uno de los principios maravillosos que tenemos que entender es que Dios es fiel, y por eso Él no retarda su promesa. Y Él lo que quiere es que la iglesia, amado, ponga su foco en ser leal, en ser fiel. Porque Él escribe estos mensajes a las iglesias y las manda a las diferentes iglesias. Aquí donde dice que el Señor le da la revelación a Juan, y dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí que Juan escucha una voz que le dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Le dice: escribe a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y comienza a mencionarle. Aquí empezamos escribiéndole al ángel de la iglesia en Éfeso, porque fue el primer mensaje que el Señor envió. Amén, así es, pastor. Dice que le digan a Éfeso, le da el mensaje, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primero, pastor, se enfoca en el ángel de la iglesia, porque el ángel de la iglesia, que simboliza el pastorado, el mensajero, porque un ángel es un mensajero, es un enviado. Un ángel es un enviado, y así es la representación de todo pastor, un ángel. Amén, que Dios es. escoge para enviarlo a hacer una misión, un trabajo. Por eso es que el pastor, gloria a Dios, tiene que tener atentos los oídos para cuando Dios le traiga la revelación de la palabra, él está presto para obedecer y hacer lo que Dios le mandó. Y más como pastor, mire, eso lo hemos enseñado y lo hemos dicho, usted lo ha repetido una y otra vez. Este manual que el Señor nos ha entregado a nosotros es para que nosotros nos corrijamos, que corrijamos las cosas que en realidad hacen que tengamos desatenencia delante de la presencia de Dios, que no van de acuerdo con lo del Señor. Porque si este es el manual, este es el mapa, este es prácticamente la guía, ¿verdad, pastor? Así es, mi hermano, que nos guía y nos dirige a nosotros conforme a lo que dice la palabra, que el Espíritu a través de la palabra nos va a guiar a toda justicia y toda verdad. Ahora, el Señor manda siempre el mensaje, y busque que el mensaje que el Señor manda siempre lo manda bajo la corrección de la palabra, porque todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios lo vamos a pesar por la palabra, porque si no viene por la palabra, pues entonces no es de Dios. Porque el mismo Cristo dice que a un ángel que venga del cielo con un mensaje o con otro evangelio que no sea este evangelio que esté en la Escritura, que sea anatema. Ahora, cuando a Juan le dice él directamente: escribe al ángel de la iglesia, porque vamos a comenzar por la cabeza, pastor. Sí. Porque si yo soy el pastor de la congregación y yo estoy mal, y yo estoy distorsionado, y yo no estoy en la revelación, no estoy en la visión, yo no ando correctamente delante de Dios, yo no tengo capacidad para poner a nadie a andar correctamente delante de Dios, ni andar en obediencia ante Dios, porque tiene que comenzar. Eso es así, pastor. Va a comenzar por mí, va a comenzar conmigo. ¿Por qué? Porque primeramente yo soy el líder que Dios puso allí, no para que me enseñore ni para que el cargo se me suba a la cabeza, para yo estar estableciendo órdenes fuera de la voluntad de Dios, no, sino para que yo reciba de Dios lo que le voy a dar a la iglesia. Y por eso Juan le habla directamente al ángel de la iglesia, porque fue al ángel de la iglesia que le mandaron el mensaje. Le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ese Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: ese Jesucristo, el que anda en medio de su iglesia, el que anda en medio del pueblo, el que anda en medio de la congregación, en medio de los pastores que establece. Vamos a decir que toda provincia, como hoy en La Vega tenemos una confraternidad de pastores, y toda provincia, gloria al Señor, tienen su confraternidad, y los campos a veces hay 1, 2, 3, 4, 5 confraternidades de pastores, dependiendo la dimensión de la provincia y qué tanto campo, qué tanta iglesia tengan y cómo están prácticamente separadas, gloria al Señor, por los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cada pastor tiene una responsabilidad en su congregación, pero cada pastor está a la mano con otros pastores. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no va a corregir una sola iglesia, el Señor la va a corregir a todas. Toda la iglesia que corresponden al cuerpo de Cristo son iglesias que el Señor le va a mandar el mensaje, pastor. Amén, así es, pastor. Piense que el Señor pues trata de corregirnos, de guiarnos por el buen sendero, por el buen camino, ¿verdad? Entendiendo nosotros primeramente que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, por eso no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, sino a la manera de Dios. El Señor le dice en el verso 6, le dice, ¿verdad? Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas?
Esta era una secta, un grupo, ¿verdad?, que habían surgido y ellos habían hecho su conversión al cristianismo, pero ellos, su enseñanza decía que el cuerpo, ¿verdad?, ya lo hemos dicho anteriormente, el cuerpo fallece, el cuerpo muere y se queda, se disuelve aquí en la tierra, y el alma, ¿verdad?, es la que va al Señor, los que mueren en Cristo. Entonces ellos decían, ¿verdad?, que no importaba, ellos tenían una enseñanza de libertinaje, lamentablemente, pastor, hoy la iglesia está arropada por esto, donde la persona pues que andan diciendo o anunciando que son cristianos, pues no se diferencian de nada, ¿verdad?, de los asuntos del mundo, y hoy vemos personas que se comportan normalmente como todo ciudadano, como toda persona natural, entienden que pueden fornicar, que pueden embriagarse, que pueden andar de toda la forma como anda todo el mundo, y ellos promovían esta enseñanza. Ellos decían que no era nada que se hiciera, por ejemplo, ellos aceptaban el adulterio, pastor, y todos vemos que todo lo negativo que el Señor prohíbe en su palabra, ellos lo decían, lo daban por bueno y válido, porque ellos decían en su enseñanza que el cuerpo era que se le hacía esto, y que el cuerpo no tenía que ver con eso, que el alma era que, ¿verdad?, la que tenía que estar. Pero ¿cómo tú vas a tener tu alma limpia si tú estás envuelto en el pecado? Entonces esto, hoy tenemos una doctrina, muchas doctrinas muy desfasadas, alejadas de la palabra de Dios. Hoy vemos pastores y líderes cristianos hay personas que llevan por un cuarto matrimonio. Ellos entienden que cuando un asunto no funciona, lo sencillo es divorciarse y volverse a casar, pero eso contradice al mismísimo Jesucristo. Pero también hoy día tenemos muchas parejas en unión libre, ¿verdad?, jóvenes que no tienen, ¿verdad?, ni pareja ni nada, y andan por ahí, como dice el dicho popular, pues andan picando como el picaflor. Y esto la Biblia lo prohíbe, el Señor lo prohíbe, gloria a Dios. Y el Señor le dice, tiene esto, que aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y miren cómo dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor está llamando a que nos volvamos de esta enseñanza, y que aquel que diga o que entienda que es un seguidor de Cristo tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Y no importando la enseñanza que tú hayas recibido de tu pastor, de los maestros que te han enseñado, si contradice lo que el Señor habla en su palabra, pues sencillamente no lo dé por válido, sino anúlalo, porque la Biblia dice que todo el que venga con un evangelio contrario o diferente a este sea llamado anatema, ¿verdad? Un ejemplo palpable, pastor, es que cuando hay una lectura que habla del matrimonio, de Jesús y el matrimonio, y a Jesús le dice a alguien, no, pero es lícito que el hombre se divorcie, y él le dice, al principio no fue así. Y ellos se justificaron y dijeron, bueno, Moisés le dio carta de Moisés, y eso fue Moisés por la dureza de su corazón. Dice el Señor Jesucristo hablando, dice, pero yo les digo, o sea, Jesús le dice, pero yo les digo que el que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio también. Entonces hoy vemos que hay una enseñanza muy terrible en el mundo cristiano, donde la persona entiende que si no funcionó, lo que hay que divorciarse y buscarse otra pareja. Entonces, así tenemos muchísimos doctrinas donde vemos, bueno, la otra semana, pastor, vi en las redes ahí, en la noticia, una pareja de pastores que siendo cuestionados porque no se diferencian de nada de la persona del mundo. Y la misma sociedad lo estaba criticando porque no representan, decían algunos en sus comentarios, no representaban la doctrina del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos, ¿verdad?, con este hermoso mensaje de parte de Dios. Hay una alabanza
que vamos a poner, que habla de la iglesia que el Señor quiere. El Señor hablando, interpretada por René González, dice: yo quiero una iglesia. El Señor quiere una iglesia, y la escribe esta alabanza, la cual nos vamos a ver en un momento. Adelante, control. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan
Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno. Yo qué quiero bueno. una iglesia, dice el Señor. Eso es una petición que el Señor está haciendo a su pueblo y hace gloria al Señor a través de adoración, a través de su palabra, siempre con un mensaje directo para la iglesia, para que la iglesia pueda, amado, entender cuál es el propósito de Dios, cómo es que Él quiere su iglesia. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. Una iglesia, gloria al Señor, que no busque su propio beneficio, sino una iglesia que vele por el servicio, por servir a los demás. Bendito sea el Señor. Y aquí en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, para los hermanos que se están conectando, que van entrando en la programación, recuerden que no solamente estamos en Facebook, sino también, gloria al Señor, en Alegra TV, gloria al Señor, Canal 30 en Telecable Central, para las personas que están conectados. Díganle a sus parientes, si tiene Telecable Central en el Canal 30 a las 2 de la tarde, allí está esta programación, gloria al Señor, amado, de palabra de vida, de salvación, palabra de fe que predicamos para que el mundo entienda que el Señor está pensando en ello. Aquí, gloria a Dios, vemos al Señor resaltando las virtudes buenas, las cosas buenas y positivas que nosotros podemos hacer, porque el Señor no está sentado en su trono como un ogro allí, solamente pasando revista, como creen algunos, que Él está ahí esperando el fracaso, que usted falle para Dios condenarlo. No, al contrario, por eso Él manda el mensaje, la voz de alerta, para que las personas se aperciban, amado, y no vayan a cometer los errores que otros ya han cometido y sigan siendo arrastrados por la corriente del mundo. En el versículo 2 Él le dice al pastor en Éfeso, le dice: yo conozco tus obras como iglesia, ¿verdad? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea, una iglesia con revelación, pastor. Amén. Una iglesia con discernimiento. Una iglesia, gloria a Dios, que en sí milita y navega bajo lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, gloria a Dios, conozco tus obras. ¿Y cuál obra buena tenía? Dice que el Señor le dice que tenía un trabajo eficiente, no era una iglesia rezagada, era una iglesia que trabajaba arduamente, sin cansancio, gloria a Dios, amado, con una entrega total, amado, óigame, esforzándose, invirtiendo, porque la obra de Dios requiere de inversiones y todo esto. Y dice, conozco tu trabajo, gloria al Señor, y cómo ha probado a los que se dicen ser, que son algo y no son nada, a los que dicen ser, gloria al Señor. Aquí le dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles. Apóstoles. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay una cadena de apostolado ahora mismo que no es ni siquiera puesta ni dirigida por el Señor, y no es cualquiera que puede decir que es un apóstol, amado, gloria al Señor, porque el Señor clasificó sus apóstoles y dice que echó la noche entera orando para luego entonces lo escogió. Y note bien que Él escogió 12 de los discípulos que tenía. A esto lo llamó apóstoles, y a esto le entregó una responsabilidad para que le dieran marcha y seguimiento a la congregación. Y de esos apóstoles, ustedes saben que al final de la jornada hubo que echar suerte para elegir a Matías, que fue el sucesor de Judas, porque Judas, amado, colapsó en medio del servicio. Dice que se dejó engañar del diablo tras el bocado de pan, el Señor lo reprenda. Se metió Satanás, y Judas aquí vino y vendió al maestro por 30 piezas. Entonces, después de eso, el apóstol Pablo, que sí podemos decir un apóstol, gloria a Dios, como él mismo se llama, como un abortivo prácticamente. Él entiende que es un abortivo por medio de la fila gracia, que de repente el pastor creyó que no iban a ser otro apóstol, y ahí apareció Pablo, y el Señor lo extrayó, lo transformó, lo transfiguró. Amén, lo pastor. Cambió y lo tomó de sicario, de asesino, de perseguidor, entonces a ser un predicador, amado, con todo el corazón, entrega total a Dios. Pero la razón de la que estamos predicando es que hay muchos que se llaman ser apóstol y no lo son. Y dice que esta iglesia tenía la revelación y tenía la visión, amado, de escudriñar y saber entresacar entre lo que eran y lo que no eran. Gloria a Dios. Y lo desnudaba. Dice la Biblia que lo dejaba al descubierto. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía la revelación. Y no lo son. Y lo ha hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, amado, ahí mismo lo publicaba. Ustedes son falsos. Usted no es un apóstol nada.
Gloria a Dios, por más que se disfrace el lobo de oveja, lamentablemente el traje le queda grande. Y el Señor resaltó todas estas cosas buenas que tenía esta iglesia. Cómo Dios, gloria al Señor, la tenía en cuenta, cómo estaba el propósito, porque es que Dios no está buscando personas que se llamen ser perfectos, Él está buscando personas incorrectas para Él perfeccionarlo. Pero lo grande es cuando tú te crees ser perfecto, cuando tú crees que ya tú alcanzaste la cima, o que ya tú estás en el nivel de gloria, que tú entiendes que es el nivel de gloria más alto, a donde tú lamentablemente ni siquiera tienes el amor de Dios en tu corazón, porque Él le dice, gloria al Señor, tú has sufrido. El Señor veía los sufrimientos de esta congregación. Así es, pastor. Él veía el trabajo, amado, con el trabajo, gloria a Dios, el esfuerzo que hacía para estar firme, porque eso es lo que el Señor ve, el esfuerzo que usted hace para poder estar firme, para usted poder agradar a Dios, para usted poder, amado, estar, gloria al Señor, cumpliendo, llenando los requisitos, para usted poder ser un siervo aprobado por el Señor, y todo eso el Señor lo vio, gloria al Señor. Dijo, tú has sufrido mucho y has tenido paciencia. Amado, mire, la paciencia es un código de fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando somos pacientes, nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Así entonces, es. ellos tenían el Espíritu Santo, eran gente llena del Espíritu Santo. Pero usted dirá, pero ajá, y entonces, ¿por qué la reclamación? Le dice que tenía paciencia, le dice, ha trabajado arduamente por amor. Oye, por amor de mi nombre, y no ha desmayado, pastor. Pero y entonces, el que no es espiritual y el que no entiende, cuando él le dice aquí, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Sí mismo, pastor. Porque no es del que comience el asunto. Esto no es que yo me lo propuse, es que usted tiene que echar mano a la obra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor resaltó todas las cosas buenas, toda la maravilla. Dios resaltó, amado, cómo invertían, el esfuerzo que hacían, cómo se sacrificaban, la revelación, la visión, cómo andaban conforme, estableciendo esta voluntad que Dios quiere que nosotros seamos pacientes para con todo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con nosotros y nosotros tener paciencia para trabajar con los débiles en la fe, para poder, amado, gloria al Señor, tener constantemente esa visita periódica a la persona necesitada, visitando al enfermo, trabajando con él. Pero oiga ya en qué nivel estaba esta iglesia. Por eso es que este mensaje, yo creo que usted tiene que prestar mucha atención, porque si esta iglesia tenía todos estos códigos y aún así el Señor le dice que había perdido el primer amor, pastor. Y que se arrepintiera, pastor, le dijo. Le dijo, arrepiéntete. La única forma, pastor, de volver al primer amor es arrepintiéndose. Amén, así es. Entonces, yo quiero, hermano y amigos que nos están viendo y escuchando, que entendamos esto. Esta responsabilidad que recae sobre los pastores, nosotros los pastores, es una responsabilidad muy fuerte, porque si el pastor permite que ciertas cosas, ¿verdad?, ciertas doctrinas entren a la iglesia y se promuevan, por eso el Señor le escribe al pastor, al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el responsable, él es el que debe de velar por el fruto, por cómo alimenta a las ovejas, a los miembros, qué enseñanza le permite llegar. Por eso usted ve que le habla claro, le dice, mira, pero tiene esto, que aborreces. Porque no está hablando directamente, ahí no le está hablando a la iglesia, le está hablándole al ángel de la iglesia, al pastor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los estudiantes de un aula, en la escuela, en un curso? ¿Qué aprenden? Lo que le enseña el maestro. Y en este caso el maestro es el pastor. Por eso en la Biblia usted ve que dice que a uno formó Dios apóstol, a otro profeta, a otro... Y al final dice pastores y maestros. O sea, el pastor es el maestro, el quien debe enseñar. Y tristemente, muchas personas que dicen ser pastores, ni siquiera ellos han sido enseñados. Entonces, cuando esto pasa, tenemos un desorden, ¿verdad, pastor?, como el que se está viviendo hoy día en la iglesia, donde prácticamente, como decía ahorita, se está viviendo la doctrina de los nicolaitas, pastor. Muy fuerte, mi hermano, muy fuerte. Mira, verso 4, pero tengo contra ti, no es contra ustedes, es contra ti. Contra ti. Oye, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Gloria al Señor. Recuerden que en realidad el pastor de los pastores, cuando haga la reunión con los demás pastores, con los pastores, gloria al Señor, que Él puso de cabecera, que el pastor de los pastores es Jesucristo, Él le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos incluidos ahí, el pastor y yo que estamos aquí llevando este mensaje. Así es. Porque nosotros tenemos un rebaño que no es de nosotros, que es del Señor. Nosotros solamente somos obreros, y el Señor nos puso ahí a trabajar en el rebaño. Él es el dueño del redil de las ovejas. Entonces, Él nos da a nosotros la instrucción y nos da a nosotros el conocimiento. ¿Por qué? Porque el llamado viene, amado, con el agregado de la bendición. Ahí viene la sabiduría, como le pasó a Moisés, que Moisés decía que era tartamudo, pero Él le dijo, gloria a Dios, que era Él que lo enviara, y que Él fue que le puso la lengua al mudo. Bendito sea el Señor, y Él era que iba a hablar a través de Él. Entonces, el Señor con el llamado, amado, ahí mismo le da el complemento de lo que necesita el hombre para ser abastecido espiritualmente, para llevar la palabra. ¿Por qué? Porque si el pastor se desenfoca, la iglesia se desenfoca. Si el pastor es débil, la iglesia será débil. Si el pastor es infiel, la iglesia será infiel. Si el pastor, gloria al Señor, amado, no tiene revelación ni visión, la iglesia no tendrá revelación ni visión, porque recuérdate que el primero que ha de ver venir al lobo es el pastor, porque el pastor está para cuidar las ovejas. Amén. Entonces, si comienzan la mala conversación y a romper la buena costumbre, y el pastor la pasa por alto, gloria al Señor, recuerda que el juicio va a comenzar por la casa, pero ¿por dónde va a comenzar? Es por los pastores, por nosotros los pastores, porque como decía mi amado pastor Sánchez, nosotros tenemos la responsabilidad. Dios nos puso a nosotros el bastón en la mano, gloria a Dios, para que nosotros con el callado del pastor, nosotros podamos defender las ovejas, la tengamos al cuidado, la llevemos a darle los pastizales que en realidad ellas necesitan espiritualmente, para que puedan estar sustentadas, para que ellas también estén fortalecidas y puedan resistir cualquier ataque o agresión que le haga cualquier lobo por ahí. Bendito sea Dios, ellas tengan forma de cómo defenderse o resistir. Entonces, aquí está, tengo una poca cosa contra ti. ¿Por qué? Porque el pastor es el que tiene que tener iniciativa. El pastor tiene la revelación del trabajo que se va a hacer, porque Dios le va a dar la asignación ahora. El pastor no puede estar rezagado, ni tampoco puede detenerse, gloria al Señor. Mire, en la congregación todo el mundo puede estar pata para arriba, puede estar boca abajo, puede estar debilitado, puede estar sin deseo de seguir hacia adelante. El pastor tiene que estar positivo, porque el pastor tiene siempre que tener la iniciativa, gloria al Señor, porque es el líder que Dios estableció. Entonces el Señor al pastor de Éfeso le está diciendo que tiene una poca cosa, que perdió el primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuélvete de donde has caído, vuelve a las primeras obras, vuelve a hacer las cosas que tú hacías al principio. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, yo vi todo esto que tú hacías. Pastor, él había dejado de hacer todo esto ya. Ya, gloria al Señor, oye bien, aunque él aborrecía la doctrina de los nicolaitas, gloria al Señor, ya él estaba perdiendo la paciencia. Ya él como que se había acomodado, sí, pastor. ya Parece que la iglesia rezagado. había crecido, y había crecido un poco la iglesia, y él estaba como rezagado, estaba, ¿verdad? Ya no estaba buscando las almas, ya no estaba amando al Señor. Cuando el Señor habla en esto, dice, no se refiere a tener ¿verdad?, un tremendo devoción al principio, ¿sí?, y conocer la doctrina y escudriñar la palabra. No, es que es una constante búsqueda. El maestro no se paraba, mi hermano pastor Daniel, el maestro Jesucristo no se paraba, no se detenía. Nosotros ahora por lo menos tenemos la ventaja de que tenemos vehículos, transporte para movernos, pero él no se detenía, él seguía avanzando, llevando esta palabra. ¿Para qué? Para que el que fuera tocado, el que la recibiera, se salvara. Que ese es el plan del Señor, ¿verdad? Y ha dejado esta encomienda ahora a los pastores. Por eso es importante que, hermano pastor que está mirando en este momento, que tú entiendas, amado, que el compromiso tuyo y de nosotros, pastor, es mayor que el de los miembros. ¿Por qué? Porque debemos de velar en todo tiempo, y no importa que sea una iglesia con 1000 personas, es que no podemos detenernos de buscar las almas, de hablar esta palabra, de amarlo, de querer que ellos entiendan la verdad y que sean salvos, ¿verdad? Por eso
Sí, hay que visitar los enfermos, los presos, y predicarle, mi hermano, a toda persona que nos pase por el lado, a vida y por haber, porque a eso fuimos llamados. Pastor, cuando se pierde el primer amor, nos descarriamos. Eso es así, pastor. Nos distorsionamos. Amén. O sea, cuando se pierde el primer amor, bendito sea Dios, si antes nosotros no tolerábamos el pecado, comenzamos a tolerar las obras pequeñas. ¿Por qué? Porque se pierde, amado, el amor hasta por la obra y todo. Y como tú dices, hay un acomodamiento que espiritualmente nos acomodamos y ya nos sentimos en el confort, ya todo está tranquilo, ya yo edifiqué, tengo mi estructura ya completamente edificada y entonces viene el descuido. Amén. Y recuerde que ahí es que se va a aprovechar el sistema y las tinieblas de afuera que siempre están esperando que nuestra luz, amado, se sienta opaca para entonces arroparnos con la tiniebla, para que el que ya entiende que hasta su salvación la tiene segura, al final de la jornada fácilmente la pierde. Yo creo que una persona que pierde el primer amor, aunque no haga otra cosa más que eso, pastor, puede hacer que, si Dios le dijo, tengo una poca cosa contra ti, arrepiéntete. O sea, que el que no está arrepentido en una totalidad de corazón, se pierde. Imagínate que aunque haya hecho todo el trabajo del mundo y toda la buena obra, y haya tenido la mejor fe, y haya militado bajo el nivel de gloria más terrible de unción, si usted perdió el primer amor, cuando llegue el día de la confrontación delante del Señor, entonces ahí no va a haber forma de que Cristo lo justifique. ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos del primer amor, nos hacemos tolerantes, amados, aceptamos cualquier cosa. Ya prácticamente comenzamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es como que sin nada de nada. Ya el Espíritu Santo no nos reprende porque la conciencia se nos cauteriza. Ya prácticamente no sentimos ningún dolor. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice, mira, de donde tú has caído y vuelve a las primeras obras. Dice aquí, gloria al Señor, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es lo que le va a quitar? De su lugar. ¿Qué es lo que le va a quitar? Aleluya. Si no te hubiere arrepentido, o sea, ¿qué es lo que le va a quitar? Es la posesión que ya en el mundo espiritual había recibido, la corona incorruptible de la vida. O sea, él lo tiene en un lugar, como dice la palabra, que nosotros estamos a la diestra de Dios el Padre juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. Pero si yo no estoy haciendo el trabajo y yo no estoy llenando los requisitos, entonces me van a quitar de ahí. Así es, pastor. ¿Y a dónde me van a poner, varón? En la tiniebla de afuera, en la oscuridad, donde solo será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué razón? Porque esto no es por carita y de que ya yo hice mi trabajo. Mire, mi amado, ¿cuándo nosotros vamos a decir siervo inútil somos? Cuando la obra se termine. Mientras que la obra no se termina, échele agua a ese amor, échele deseo, échele ganas. Vamos cada día más a pedirle a Dios que nos haga volver a las primeras obras, amado. Usted mismo hágase un análisis. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pastor en Éfeso. A un análisis. Recapacita, vuelve en sí. Vuelve en sí. Y mira, recuerda todo lo que tú hacías, cómo tú te funcionabas. Cómo era que tú tenías la congregación, cómo era que tú la reprendías. Que a veces nos convertimos en pastores flojos y haciendo todo el mundo y deshaciendo. Y ni siquiera reprendemos porque creemos que se va a vaciar la iglesia, que se va ahí, que no se puede poner una disciplina, que no se puede corregir porque fulano, porque fulana. No, ese no. Oye, el Señor dice que al principio por amor a Dios se reprendía todas esas malas acciones. Pero entonces se perdió el primer amor, que se perdió todo. Se perdió el control, entonces ya, cuando se sale de control la cosa, entonces ya no gobierna el Espíritu Santo, sino el ego del hombre. Y es lo que yo creo, lo que yo digo y lo que yo hago. Inmediatamente se sentó en otra silla que no es la silla de Dios. Y ahí es que viene el juicio determinante si el Señor viene y nos encuentra a nosotros haciendo lo incorrecto, lo que no es de Dios. Amén, pastor. Mira, en el 5... el Señor le dice, vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Porque el Señor rechaza cualquier iglesia que el amor de Cristo, el amor de Dios y la obediencia mengue. Y muchas veces, muchas de las iglesias hoy día no están viviendo bajo la palabra de Dios, sino hay un asunto que se ha crecido mucho. Claro que la Biblia lo revela y es la apostasía. ¿Qué es lo que pasa con estas iglesias? Que el Señor va a quitar el candelero de su lugar.
y no va a entrar al reino de los cielos. Va a ser desechada esta iglesia. Fíjate, pastor, que en el verso 7, ya casi estamos terminando, en el verso 7 la temática cambia. El Señor inicia hablándole al ángel de la iglesia, al pastor, le dice, escribe al ángel de la iglesia, y en el verso 7 le dice lo siguiente, escuchen esto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Ahí no utiliza el singular, ¿verdad?, sino el plural. A las iglesias. Eso es para todos. Sí, esto es para todos. Porque ahora le toca al pastor, mi hermano, difundir el mensaje. Amén. El mensaje le llegó al pastor, ahora le toca al pastor difundir el mensaje, sí, sabiendo que él es el responsable. Bien, ya para cerrar, queremos saludar, gloria al Señor, a nuestro hermano Juan Suriel desde Puerto Plata, ese hombre de Dios que está activo ahí, nuestro hermano Raúl Antonio Jiménez, hombre de Dios que siempre nos está apoyando, ese es mi sobrino, hombre de Dios, a mi esposa Olga Karina García, siempre orando por esta programación, gloria al Señor, la pastora Yajaira Lorenzo y Martín Mercado, son gente que siempre están orando por esta programación, mi hermana Isabel Ledema, que Dios la bendiga, desde el país que está conectado con nosotros, la hermana Elainer Félix, soy allá, amado, gloria al Señor, en Neiva, las clavellinas de Neiva. Te bendiga, esa pastora. Terrible, mi hermana Isabela Nasilia, esa es mi hermana, gloria al Señor, que Dios me la cubre y la bendiga. De manera especial, la hermana Nuri de Rosario, que siempre ora, amado, por nosotros y siempre está activa. Son gente que le pedimos al Señor que lo bendiga, lo cubra siempre y lo guarde. Vamos a orar. Vamos a orar ya, pidiendo al Señor que Él termine la obra en los corazones, amén, tanto de los pastores, ¿verdad?, y como cada uno de los miembros, porque cada miembro de iglesia va a llegar el momento en que el Señor está llamando, hay diferentes llamados, pero muchos de los que están todavía ni siquiera se han convertido van a ser pastores. Bien. Entonces este es un llamado para todos, pidiéndole al Señor que termine la obra en los corazones y que nos ayude cada día a poder seguir bajo su revelación. Amén. Para llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Y algo antes de orar que no podemos pasar por alto, ustedes los miembros, por favor, ayuden a sus pastores. El pastor, un pastor sin miembro no es pastor, y el pastor necesita mucho la ayuda de sus ovejas. Si ustedes ven a su pastor con los brazos caídos, cansado, levántenselo, ayúdenlo, anímenlo, denle apoyo positivo, denle palabra, gloria al Señor. El pastor siempre está para ustedes. Ustedes también tienen que ponerse para su pastor. No le sean carga, sino sean ayuda. Amén. En el nombre de Jesús. Porque el pastor a la última hora tiene que dar cuenta por ustedes y fácilmente se pierde el pastor por ustedes. Entonces, vamos a hacer un buen trabajo juntos. Padre, gracias por la bendición. Gracias, Dios mío, gracias por darnos la oportunidad de compartir y hablar de tu grandeza. Bendice de manera especial, Señor, a cada oyente, a cada televidente. Cúbrelo, que esta palabra no retornen a vacío. Señor, mañana y otro día que estaremos por aquí, bajo la comunión del Padre, el amor del Hijo y la cobertura del Espíritu Santo. Un abrazo para todos. Shalom, la paz de Cristo. Quiero que, ya para cerrar, pedir la oración nueva vez por el pastor Eddie Jaque, un hermano pastor nuestro, está en una situación delicada de salud. Ya ha sido ingresado ya esta es la tercera vez que pasa para cuidados intensivos. Así que vamos a orar al Padre para que siga teniendo su misericordia por él. Amén. Dios le bendiga y hasta la próxima. Adelante, control. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que